¿Qué tal, amigos del diario? Empieza a haber tímidas reacciones en el gobierno sobre esta información que ha conmocionado a la política española esta mañana. Un fontanero de la mafia del PSOE tira de la manta y señala a Pedro Sánchez como el cabecilla. Es él, el cabecilla de las cloacas del PSOE que están preparando informaciones, montando casos para desacreditar a la UCO, para desacreditar a jueces, con tal de abortar y frenar las investigaciones que afectan al presidente del gobierno y a su entorno, a su mujer, a su hermano, al fiscal general del Estado, incluso el caso Ábalos, que afecta directamente a su gobierno y a su partido. Pues bien, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía un acto esta mañana en Leganés, en Madrid. Allí ha dado un discurso, se esperaba que pudieran pronunciarse sobre este asunto. Silencio absoluto, ni una palabra, no ha atendido a la prensa, no ha hecho ninguna referencia en el discurso. A lo largo de la mañana, el único ministro que ha hablado al respecto, del ala socialista al menos, es Óscar López, quien visiblemente desencajado, en vez de dar explicaciones, que quizá es lo que habría que esperar e incluso exigirle, López, el ministro de Pedro Sánchez, se ha dedicado, atención, a atacar a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso. Debe ser que hacen suyo el refrán de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Óscar López, casi desencajado, decía esto. Alberto Núñez Feijóo, encubridor de los chanchullos de Ayuso, blanqueador de la ultraderecha y veraneante con narcos y mafiosos. Esto es Alberto Núñez Feijóo. La segunda noticia es que parece ser que la justicia también abre juicio a la pareja de la señora Ayuso. Y también voy a ser muy claro. Ayuso va a ir pa'lante con el ático, va a ir pa'lante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir. Y como decía antes, el señor Feijóo se hizo cargo del PP solo para tapar los chanchullos de Ayuso. Todos ustedes recuerdan lo que pasó con el señor Casado. Pues nada, la señora Ayuso pa'lante con el ático y pa'lante con las residencias. Bueno, pues Ayuso y Feijóo, eso es lo que tiene que decir Óscar López, el gobierno de España, sobre la presunta corrupción que afecta a su gobierno, sobre las cloacas del PSOE que afectan a su partido. Eso es lo que tiene que decir el gobierno, que Feijóo se hacía fotos con narcotraficantes y que están cubriendo la corrupción de Ayuso y en general del Partido Popular. Pero también ha hablado Yolanda Díaz, ojo, porque aquí el discurso empieza a ser un tanto diferente. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y cabeza visible de Sumar, el otro partido que conforma el Gobierno de España, empieza a oler sangre, empieza a ver cómo el barco se hunde y ya saben lo que hacen algunos cuando el barco se hunde, huir. Empieza a desmarcarse de Pedro Sánchez con unas declaraciones que hablan de la extrema gravedad de lo publicado hoy, que señala a Pedro Sánchez como el cabecilla de las cloacas del PSOE. Decir que los hechos que estamos conociendo en nuestro país son de extrema gravedad. Es absolutamente incompatible con una democracia robusta los hechos que estamos viendo. Y por tanto, como digo siempre, algunas afirmaciones. Primero, el respeto a las instituciones y, por tanto, el respeto al trabajo que se realiza desde la UCO. Lo vuelvo a decir, es importante que defendamos las instituciones. En segundo lugar, los hechos, de ser ciertos, son gravísimos. Son gravísimos y, por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades. En tercer lugar, necesitamos más regeneración democrática que nunca. Y, por tanto, me parece que hay que tomar medidas en esta materia. Cuando desde Sumar hemos presentado una multitud de medidas para evitar los comportamientos que estamos viendo, es que creo que va en la dirección de lo que la sociedad española necesita. Tenemos recomendaciones del Greco en nuestro país que no estamos cumpliendo. Tenemos también medidas vinculadas, como saben, a los aforamientos, en las que nosotros, desde luego, somos claras. Y deben de ser cambiadas. Y en tercer lugar... Bueno, pues vemos evidentemente un cambio discursivo de Yolanda Díaz muy importante. Como decimos, empieza a oler la sangre, la situación se empieza a volver insostenible y Yolanda Díaz marca distancias respecto a sus socios de gobierno, el ala socialista mayoritaria en el Consejo
de Ministros. Lo hemos escuchado como Yolanda Díaz dice que son hechos de extrema gravedad, que hay que investigar, que hay que defender el trabajo de la UCO, cosa que no está haciendo absolutamente nadie en el gobierno, ni siquiera la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mujer de la absoluta confianza de Pedro Sánchez, ni siquiera ella ha roto el silencio para defender a los agentes de la UCO de las cloacas del Partido Socialista. Es muy difícil que quien forma parte del Partido Socialista defienda a sus agentes de las cloacas del Partido Socialista. Así que Yolanda Díaz, es de suma importancia esta declaración porque empieza a marcar distancias respecto a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues se lo recordamos una vez más, por estas informaciones que han ido apareciendo en la prensa en los últimos días, especialmente hoy, ¿no? Un miembro de las cloacas del PSOE delata a los jefes de la operación. Es Pedro Sánchez con Cerdán. Es Pedro Sánchez con Cerdán el cabecilla de esa cloacas del PSOE que trabajan para desacreditar a jueces, fiscales y guardias civiles. Se refiere a Javier Pérez Dolcet, un empresario que participó en esas conversaciones que han ido trascendiendo a la prensa y que le decía al Confidencial esto. Vamos a escucharlo. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Javier Pérez Dolcet estaba presente, lo vamos a ver enseguida en un gráfico que hemos preparado al respecto, estaba presente en una conversación con Alejandro Hamlin, un empresario procesado en la Audiencia Nacional por otro asunto que afirmaba tener pruebas contra Antonio Balas, el responsable en la UCO de las investigaciones contra Begoña Gómez, contra David Sánchez Pérez Castejón, el hermano de Pedro Sánchez, lógicamente, y el fiscal general del Estado. En esa terna estaba Javier Pérez Dolcet, Leire Díez Castro, que es una mujer de la absoluta confianza de Santos Cerdán, la que estaría manejando los hilos de esa unidad, si queremos llamarlo así, dentro del PSOE para intentar fabricar casos, como digo, para desprestigiar a los que investigan las tramas relacionadas con Pedro Sánchez. Estaba Javier Pérez Dolcet, Leire Díez Castro y Jacobo Tejero, un abogado también muy próximo al PSOE. Al otro lado del teléfono, Alejandro Hamlin. Pues bien, Javier Pérez Dolcet, presente, como digo, en esas conversaciones para urdir un plan contra el comandante de la UCO, Antonio Balas. Javier Pérez Dolcet es el que ha confesado que por encima de ellos, como cabecilla, estaba Pedro Sánchez y por debajo de él Santos Cerdán, manejando los hilos de esas cloacas socialistas. Pero es que hay más. Hoy OK Diario también nos cuenta cómo dentro de toda esta estrategia estaba la propia directora de la Guardia Civil, Mercedes González. La fontanera de Cerdán reveló a un empresario que la directora de la Guardia Civil quiere, atención, quiere cerrar la UCO. Evidentemente se trata primero de desprestigiar a los mandos de la UCO, desprestigiar sus investigaciones para tener así la excusa de cerrar, clausurar la UCO y montar otra unidad, imaginamos que a semejanza o al gusto de Pedro Sánchez con agentes más dóciles, porque los actuales, afortunadamente, están manteniendo en pie el Estado de Derecho junto a un puñado de jueces y de periodistas valientes que se atreven a denunciar lo que está sucediendo en este país. Recordamos que el Partido Popular también ha reaccionado. Alberto Núñez Feijóo en una declaración institucional ha convocado una manifestación para el próximo 8 de junio y así están las cosas. Nerviosismo dentro del Partido Socialista, expresado, verbalizado por Óscar López. Yolanda Díaz, que empieza a abandonar el barco, o esa sensación nos ha dado desde luego tras escuchar sus declaraciones en las que califica de gravísimo lo ocurrido, que hay que investigarlo y que no es admisible dentro de un Estado de Derecho. Y el Partido Popular, que mete presión con esa manifestación el próximo 8 de junio. Vamos a estar muy pendientes porque es posible que estemos hasta un punto de inflexión en esta legislatura. Sigan pendientes de Es Diario porque aquí van a estar informados. Un saludo.